El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado, y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos te han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con el que me amas esté en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Una de las cosas que resaltan en el Evangelio es escuchar a Jesús que está intercediendo, Jesús que está elevando sus ojos hacia el Padre Celestial y le habla. Es una oración bellísima, es una oración diferente a la oración que sabía el pueblo de Israel. Es una oración que nosotros también tenemos que aprender a hacer. La oración esta preciosa de intercesión de Jesús. Y cuando Jesús intercede, en ese momento estaba intercediendo por mí, estaba también intercediendo por ti. Cuando dice que estaba orando por los apóstoles, fíjense lo que dijo: Padre, te ruego por ellos, está orando por sus apóstoles, te ruego por ellos y por los que van a creer en mí por el testimonio de ellos. Esos somos nosotros. Ese eres tú y ese soy yo. Entonces está Jesús aquí orando por nosotros, está orando por ti, está orando por mí. Esta oración de Jesús, que no es la única oración que va a hacer por ti y por mí, porque su vida entera va a ser interceder por nosotros, y después de su vida va a sentarse a la derecha del Padre para interceder por nosotros, para que nosotros podamos estar donde esté Él. Qué cosa tan maravillosa de oración de Jesús. Esa oración es la que va a sostenernos a nosotros en más cosas de las que nos imaginamos. Si Dios no nos hubiera sostenido, habríamos caído más bajo en el pecado. Si Dios no nos hubiera sostenido, nos hubiéramos equivocado más en la vida. Si Dios no nos hubiera sostenido, no hubiéramos tenido la fuerza para regresar a Él. Es porque esta intercesión de Jesús nos ha sostenido. Pero este ser fiel a Jesús, este ser fiel al Evangelio como Jesús lo pide, nos va a causar muchos problemas. Vean en la primera lectura todos los problemas que le causaron a Pablo. Lo agarran, lo meten a la cárcel, le ponen cadenas, se reúnen todos los del Sanedrín porque Pablo estaba dando testimonio de Jesús, y se reúne todo el Sanedrín con la intención de matarlo. Entonces, el dar testimonio de Jesús, según estamos viendo aquí, es algo bien contradictorio, porque este dar testimonio nos va a provocar graves persecuciones. El ser fiel a Jesús nos va a provocar graves persecuciones, desde la misma familia y fuera de la familia, grandes persecuciones. Pero el testimonio que demos nosotros de Jesús, ese mismo va a salir a nuestra defensa, va a salir en nuestra defensa delante del mundo, y va a salir a defendernos delante del Padre Celestial, delante de la justicia divina. Así de que ese testimonio al que Jesús nos llama a dar, el testimonio que Jesús nos llama a dar, nos va a ocasionar problemas, pero nos va a quitar más problemas de los que nos ocasiona. Más problemas de los que nos ocasiona.
sobre todo en ese momento de la muerte. Entonces, Jesús ha orado por nosotros y nos quiere proteger. Y tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de la protección que Dios quiere tener de nosotros? ¿Por qué Dios está aferrado en ayudarnos? Porque lo hemos mandado a volar 1000 veces, más de 1000 veces, y sin embargo pareciera que el Señor se aferra a ayudarnos, se aferra a estar con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es que esta protección divina tiene un objetivo, y el objetivo de la protección divina es dar cumplimiento al plan de Dios. Entonces Dios está luchando también por Él mismo, pero como nosotros somos los instrumentos que Él quiere utilizar, entonces está luchando por nosotros también, porque nos ama. Por eso nos hizo sus instrumentos y nos ha amado con un amor especial, y por eso es que nos ha dado un lugar tan especial en su vida. Padre, que donde yo esté, estén ellos, y ahí no están los ángeles. Que donde yo esté, estén ellos. Entonces el Señor con esta oración está protegiendo el plan único y original de Dios en la creación, las razones por las cuales nos ha creado. Y para que el ser humano se acerque a ese orden establecido por Dios desde el principio, que es el único que le puede dar sentido a la vida, para que nosotros nos acerquemos a Él, es necesario que nosotros crezcamos en el amor. Si no crecemos en el amor, no hay nada. No podemos nosotros pensar siquiera que vamos a vivir en la divina voluntad si ni siquiera la cumplimos. Entonces tenemos que empezar por el cumplimiento de la voluntad de Dios. El cumplimiento no solamente de los 10 mandamientos, sino del deseo propio de Dios de restablecer el plan que se perdió con el pecado de Adán y Eva, y que nos hemos alejado más de él a través del pecado social y del pecado personal. Es necesario entonces, para que nosotros podamos regresar a ese plan inicial de Dios, es necesario que crezcamos en el amor. Es necesario que crezcamos en el amor. Es uno de los deseos de Jesús, es una orden de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie podrá vivir en la divina voluntad si no empieza por cumplirla. Nadie va a poder vivir en la divina voluntad si no empieza por cumplirla. Por eso el Señor está intercediendo por nosotros y nos está pidiendo que cumplamos una de las características esenciales del amor, una de las principales manifestaciones del amor. ¿Cuál es? La unidad. La unidad es una manifestación propia del amor. Por eso Jesús nos pide que seamos uno y le pide al Padre que nos dé la gracia de que nosotros podamos ser uno, como Él en el Padre son uno. Pero si nosotros somos uno entre nosotros, Él podrá ser uno con nosotros. Pero si nosotros no somos uno, Él no puede ser uno con nosotros. Entonces está sujeto. El que yo esté unido a Dios, tengo que trabajar para que nosotros seamos uno. Y si yo no trabajo para que todos seamos uno, por mucho que rece yo no voy a ser uno con Dios. Por mucho que me esfuerce, yo no voy a ser uno con Él. Para que yo pueda ser uno con Él, Jesús dijo que ellos sean uno para que sean uno conmigo. Si nosotros no somos uno, si no trabajamos por la unidad en el amor, no vamos a ser uno con Dios. Hay que detenernos un poquito en esto porque tenemos que pensar, tenemos que entenderlo bien, tenemos que asimilarlo para poder enfocar las fuerzas de nuestra vida en esto. Los que de alguna manera estamos luchando por orar, estamos luchando por estar en gracia de Dios, estamos luchando por comulgar, hay gente que allí se queda. Piensan, ya es suficiente, voy a misa, rezo, me confieso y comulgo. ¿Esa era la voluntad de Dios? ¿Ese era el plan de Dios para ti? Que tú te confesaras, comulgaras, fueras a misa, hicieras oración en tu casa. Esa era la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios estaba expresada, que es ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y sean uno para que yo pueda ser uno también con ustedes.
Entonces no solamente son estos elementos. No podemos decir ya no nos interesa lo demás, yo ya voy a misa, ya me confieso, ya comulgo. Algunos hasta piensan, cuando alguien se empieza a acercar a Dios así, el enemigo de Dios no lo perturba mucho para que se sienta tan en paz ahí que ahí se quede. Ya voy a misa, ya me confieso, ya comulgo, ya no caigo en pecados tan graves, ya ahí me quedo. ¿Y eso qué tiene que ver si no estás creciendo en el amor? Acuérdense que para remar en una lancha, cuando uno agarra una lancha de remos y le das con un solo remo, la lancha solamente gira sobre su eje, no avanza nunca. Tenemos que darle con los dos remos. Uno de los remos es precisamente este de la unidad, y el otro remo que nosotros necesitamos es el amor. Nosotros necesitamos darle con el amor y con el perdón, el amor y con el perdón. Y si nosotros vamos remando con los dos, vamos a avanzar, y si no, no vamos a avanzar hacia Dios. Si no, no vamos a avanzar. ¿Y por qué a Jesús entonces le interesa que seamos uno? Por eso. Porque el Señor le interesa, Él quiere que seamos uno para que Él pueda ser uno con nosotros. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que yo esté en ellos. ¿Cuándo? Cuando seamos uno. No dijo cuando recen, cuando vayan a misa y se confiesen mucho y ya no caigan en pecado. No, eso se supone que lo vamos a hacer por amor. Eso se supone que lo vamos a hacer por amor, pero necesitamos ser uno. Entonces, si nosotros, ese es uno de los problemas que tenemos, cuando falta alguien a misa, ni cuenta nos damos. Y ya no somos uno. Y ya no somos uno con Dios. Uno que falte, de los que pueden venir, no todos pueden venir. Hay algunos que tal vez quieran venir, pero las circunstancias de su familia no se los permiten. Bueno, de esos no hay que tener problemas, porque si hubieran podido estarían aquí con nosotros. Pero ¿qué hay de los que sí hubieran podido venir si nosotros los hubiéramos invitado? ¿Qué hay de esos? ¿Por qué? Porque tenemos que ser uno. Y cuando falta uno, no estamos completos. Simple y sencillamente no estamos completos. Si a Jesús le interesa tanto que seamos uno, ¿qué tanto estarías tú dispuesto, qué tanto estarías tú dispuesta a hacer y a soportar para que se haga la voluntad de Dios? Porque queremos vivirla. Si yo quiero vivir en la voluntad de Dios, debe ser porque la amo. Pero ¿cómo puedo decir que yo amo una voluntad que no cumplo? Necesito cumplir esa voluntad. De hecho, el ir cumpliendo con la voluntad de Dios es lo que me va a ayudar a enamorarme de la voluntad de Dios, por el bien que me va a estar provocando a mí. Cuando yo empiezo a obrar según la voluntad de Dios, yo tengo que tener paz. Y si no tengo paz, una de dos: o no es la voluntad de Dios, o hay mucha soberbia en mí. Una de esas dos. Entonces tenemos que buscar esta voluntad divina, y la voluntad divina es que nosotros seamos uno. Pero es que es tan débil esta persona, pero es que nos hace tanto daño. Bueno, pero aléjala y ya no eres uno con Dios. Aléjala de tu vida y ya no eres uno con Dios. Tenemos entonces que conquistarlos. Tenemos que trabajar para atraerlos. Tenemos que trabajar para que nos unamos. Tenemos que conocernos y conocernos de nombre para poder ser uno como el Señor quiere. Hay algunos que son más fuertes que otros porque ya han caminado más en el Señor, o porque tal vez tuvieron una infancia mejor que la de nosotros y entonces no están tan lastimados y no les cuesta trabajo tanto las cosas de Dios. Bueno, los fuertes soporten a los débiles, cárguenlos, ayúdenles, porque tenemos que avanzar todos, tenemos que llegar todos. No es de que es una carrera a ver quién llega primero con Dios. No puedes llegar solo con Dios. No puedes llegar tú sola con Dios. Necesitamos llegar con todos aquellos que Dios quiere que lleguemos. Con todos aquellos con los que nosotros tenemos que ser uno. Con aquellos que nosotros queremos ser uno. Entonces no podemos pensar vivir en la voluntad de Dios si nosotros ni siquiera cumplimos esa voluntad divina. Si a mí se me hace difícil cumplirla, ¿cómo espero vivir en ella? ¿Cómo espero vivir en ella? Y esto es difícil, claro que es difícil. Pero ¿cuántas mujeres enamoradas de su viejo se fueron a vivir con su suegra y la aguantaron por años? Y fue por amor a su viejo. ¿Qué no podemos hacer eso por amor a Dios? ¿No podemos hacer lo mismo que otros han hecho por amor a una persona?
¿Cuántas mujeres no se han ido a vivir con sus esposos a las Islas Marías porque allá los mandaron con cadena perpetua, allá no van a salir, y ellas tampoco porque se meten de presas voluntarias a las Islas Marías? Entonces allá van a estar privadas de todo lo del mundo por amor a su viejo. Y no habrá nadie que haga eso por amor a Dios. Vivir entre maleantes, vivir entre gente mala, vivir entre gente endurecida, gente que tiene manchadas las manos de sangre por amor a su viejo. ¿Habrá alguien que pudiera hacer eso por amor a Dios? Necesitamos crecer en esto. Necesitamos. Si nosotros los que sí venimos a la Santa Misa no podemos ser uno entre nosotros, ¿quién podrá entonces? Si nosotros los que estamos comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre, no nos importa nuestro prójimo, ¿a quién le va a importar? ¿A quién más le puede importar sino a nosotros? ¿Y por qué nos importa? Porque somos uno. Porque somos uno y necesitamos llegar juntos al Señor. Si no podemos amarnos nosotros los que estamos luchando por estar más cerca de Dios y que ya nos confesamos y que ya comulgamos y que ya estamos orando con más disciplina, quién más, quién menos, según sus posibilidades. A lo mejor algunos apenas parece que empiezan, pero para la carga que traen en la espalda nos van llevando de paso a todos los demás. Eso no lo podemos medir. Eso nadie puede saber qué tanto ha avanzado el otro. Solo lo sabe Dios. Solo lo sabe Dios. Si por amor a Dios nosotros no podemos ser uno con los que nos han hecho daño, entonces tampoco podemos pensar en la divinidad, en la posibilidad de vivir en la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nos amemos y que seamos uno, sin excluir a los que Jesús nos ha puesto cerca, sin excluir a los que Jesús nos ha puesto cerca de nosotros. Entonces imagínense, ahora dijera, ¿para quién va a ser fácil? Para nadie. Pregúntenle a San Pablo si fue fácil dar testimonio de Dios. Aquí cuántas veces, una vez lo apedrearon, cuántas veces lo azotaron, cuántas veces lo metieron a la cárcel, cuántas veces lo avergonzaron públicamente, cuántas cosas soportó, pero él sabía que él había hecho peores cosas por Dios que lo que el mundo le pudiera hacer a él, y ahí se mantuvo. Esta es la verdad y no me importa si muero por ella, y no me importa. No es fácil para nadie, mis hijos, dar testimonio no es fácil para nadie. Pero los que queramos pensar en ir más allá de lo imaginable, es decir, a lo que Dios inicialmente le quiso regalar al ser humano y que se lo quiere restablecer el Señor, pues tenemos que empezar por cumplir esta voluntad divina. Tenemos que empezar, porque si no soñaríamos con vivir en una voluntad que no somos capaces de cumplir. ¿Cuál sentido tendría eso? No tendría para nosotros absolutamente ningún sentido. La unidad es el triunfo del amor sobre la soberbia. La unidad es el triunfo del amor sobre la soberbia. ¿Qué es lo que puede detener un divorcio si no es el amor? ¿Qué es lo que puede detener un divorcio cuando aquello ya se ha puesto hasta violento, difícil? ¿Qué puede detener aquello si no solamente el amor? Por eso la unidad es triunfo del amor sobre nuestra soberbia, sobre esa soberbia de nosotros que nos impide perdonar. Es el triunfo, la unidad es el triunfo sobre nuestro amor propio. La unidad es el triunfo, porque si yo soy uno con ustedes, no me puedo considerar más grande que ustedes ni mejor que ustedes. Somos un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo, la única diferencia son las funciones que tenemos. Imagínense que el cerebro dijera, yo soy el más importante aquí, y el corazón dijera, a ver si es cierto, y se para. ¿Se acabó todo? Es que todos simplemente tenemos diferentes funciones, pero somos un solo cuerpo. No podemos ignorar a nadie, tenemos que atraerlo, tenemos que ser células no cancerígenas que están infectando a todas las demás células y hasta llevar el cuerpo a la muerte. Tenemos que ser las células que llevan la vida. ¿A quiénes? Precisamente a las cancerosas, porque son las que están distribuyendo la muerte, precisamente a las cancerosas. Tenemos que buscar esto entonces. Por eso repito, la unidad es el triunfo sobre nuestro amor propio, que solo nos permite pensar en nosotros mismos. Por eso es que el Señor quiere que seamos uno,
porque es la expresión de que estamos viviendo el Evangelio verdaderamente. La unidad es el triunfo sobre la ira, la unidad es el triunfo sobre las ofensas, el que los va a detener y el que se las hicieron y las pudo perdonar. La unidad es el triunfo, es un auténtico triunfo, es el triunfo sobre la crítica, es el triunfo sobre la guerra. La unidad es verdadero triunfo para nosotros. En fin, la unidad, pero la unidad en el amor, no la unidad por pensamiento. Yo pienso igual que este y por eso me junto con este. A mí me gusta lo mismo que a este y por esto me junto con este. No, a nosotros lo que nos une es el pensamiento de Dios y es el amor que ha puesto en nuestros corazones. Por eso es la unidad en el amor. Ese es el triunfo definitivo, ese es el triunfo total. Pero no vamos a decidir con quién. No vamos a decidir con quién vamos a ser uno. Porque entonces vamos a empezar a hacer grupos y va a tronar San Pablo otra vez. ¿Cómo que están ustedes diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro? Dice, ¿acaso yo me morí por ustedes? ¿Acaso a mí me crucificaron por ustedes? Ustedes son de Cristo, Él es el que los está ganando. Pues también nosotros. Entonces, ¿nosotros de quién somos? Todos somos de Cristo. Yo soy de Cristo y ustedes son de Cristo. Entonces la unidad nos tiene que reflejar eso, que somos un cuerpo, que somos una unidad, que caminamos con un solo corazón, con un solo pensamiento y es el de Dios, una sola voluntad y es la divina. Pero si no podemos hacerla, ¿cómo vamos a vivirla? ¿Cómo vamos a dejar que la voluntad de Dios venga a reinar sobre nosotros? Si nosotros estamos en guerra contra todo lo que se oponga a nuestra voluntad. Las hostias, antes de ser consagradas, son un puño de granos de trigo. Antes eran un puño de granos de trigo, pero después de que son molidos y cocinados al fuego, eso hace que este grupo de granos de trigo molido hagan posible la existencia de pan. Y entonces podemos comer un pan. Y es lo mismo, la Eucaristía hace referencia a lo que Dios quiere de nosotros. Fíjense cómo va el caminito para llegar a ese pan, para formar ese pan que se va a consagrar y que se va a convertir en Cristo. Pero no es pedacería, es la hostia completa. No es pedacería, hostia completa. Y nosotros, si no estamos completos, no podemos ser consagrados. Tenemos que ser uno, Vamos a ver esto. Primero, ¿qué es lo que se hace? Se siembra el trigo, igual con nosotros. ¿Qué es lo que se tiene que hacer primero? Sembrar el conocimiento de la verdad. Sembrar el conocimiento de la verdad. Y segundo, dejar que crezca. Porque tampoco yo me puedo parar delante de ustedes y exigirles que ya cumplan lo que ya quisieran, pero no pueden. Yo no puedo exigírselos. Y yo no podré decirle, háganle como yo que sí puedo. Es que ustedes no tienen mi experiencia de vida. O a lo mejor yo estoy menos herido que ustedes. Yo no puedo exigir lo que yo no sé. Yo tengo que respetar a los demás, pero lo que sí es asegurarme de que la persona conoce la verdad. Eso es indispensable, asegurarme de que la persona conoce la verdad y dejar que la verdad vaya creciendo en la persona. Dejar que vaya creciendo. Una vez que la verdad crece y madura, se recoge, así como se recoge el trigo. ¿Y qué se hace con el trigo para hacerlo pan? Ustedes lo saben. ¿Qué se hace con el trigo para hacerlo pan? Primer paso, molerlo, pulverizarlo. El amor de Dios tiene que pulverizar nuestro amor propio, tiene que pulverizar nuestra soberbia, tiene que aplastarnos y tenemos que aguantar la aplastada. Y si no aguantamos la aplastada, si un grano se hace valiente y fuerte y se queda completo, no forma parte del pan. Ese puedes partir del pan y verías el grano diferente. Los demás granos no puedes sacar ninguno, pero el que quedó completo, ese lo puedes pellizcar del pan y lo sacas completo. Si no nos dejamos pulverizar por la verdad, no vamos a hacer un pan. No vamos a poder formar un pan. No vamos a poder hacerlo. Es necesario. Estas verdades divinas tienen que aplastarnos a nosotros, aplastar nuestra soberbia, nuestro amor propio. Porque repito, si no nos dejamos pulverizar, no servimos para nada. Un solo grano no puede hacer ningún pan.
Un solo grano, aunque sea de primerísima calidad, no sirve para hacer pan. Es demasiada poca polvo como para hacer un pan de eso. Es demasiado poco. Así de que si yo quiero ser pan de Dios, los necesito a ustedes. Sin ustedes yo no puedo ser pan de Dios. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Y necesitamos de todos los que estamos aquí. Y no solo, porque los que estamos aquí somos un pancito. Un panecito que no le va a quitar el hambre a Dios. Somos un panecito nada más. No podemos conformarnos con eso. Tenemos que comprometernos, solidarizarnos con los demás y trabajar. Tenemos que luchar por lo menos. ¿Que va a estar difícil? Sí, te van a apedrear, te van a querer igual que a Pablo, meter a la cárcel, te van a querer azotar. Y si no, sí, te van a azotar con críticas, sí, te van a azotar con rechazo, sí, te van a azotar. Sí, pero si no vienen esos, si no los conquistamos, vamos a hacer un pan más pequeño. Vamos a hacer un pan más pequeño en la mesa de Dios. Tenemos que hacer esto. Una vez que se pulveriza el trigo, se va a mezclar con agua, ¿sí? Y eso, el trigo, díganme ustedes, ¿puede un grano de trigo escoger con cuál grupo de trigo se va a meter para formar un pan solo con esos? ¿Cuál trigo le ha dicho al panadero, yo con esto no me llevo bien, por favor me pones allá con aquellos? Nunca se ha visto eso, tampoco Dios nos va a preguntar con quién, pero lo más seguro es que va a ponernos cerca exactamente la persona que va a aplastar nuestra soberbia. Exactamente, así como las suegras que le atinan a todo lo que les duele a la gente, a las personas, a su yerno o a su nuera. Así como le saben atinar, Dios nos va a poner a alguien. Y una de dos, esa persona sirve para pulverizarme y después va a servir para que yo sea un pan más grande junto con ella. Tiene las funciones esas, tiene todas esas funciones. Así de que tenemos que dejarnos hacer esto. No se trata de con quién voy a estar, porque si yo solamente me junto con las personas que me quieren o que me admiran y que me aplauden, jamás me van a decir ningún defecto, entonces no voy a trabajar jamás ningún defecto. Jamás trabajaría ningún defecto. Dios me tiene que poner a alguien a un lado que me aplaste, que me muestre mi verdad, que me la ponga en la cara. ¿Para qué? Para que eso me va a pulverizar. Si es que yo digo, no, es que esto me duele, pero es la verdad. Esto no me gusta, pero yo quiero llegar a Dios. Entonces voy a dejar que la verdad me pulverice. O le voy a hacer la guerra a la verdad. Una de las dos cosas. O dejo que la verdad me pulverice, o le hago la guerra a la verdad. O le hago la guerra a la verdad. Entonces no vamos a poder ponerle condiciones a Dios. Lo que nos ofrece jamás va a superar lo que hacemos, ni lo que soportamos, ni siquiera lo que pudiéramos soñar. Lo que Dios nos ofrece es para quedarnos calladitos y formaditos. No nos vaya a sacar el Señor de la fila y nos vaya a quitar de sus planes lo que Él quiera, con quien Él quiera y donde Él quiera. Porque queremos ser pan de Dios. Y cuando estamos ahí, y si somos poquitos, pues hay que trabajar para hacer un pan más grandote. Y no digo con esto que traer gente gorda, ¿verdad? Para que sea más un granote. No, pero sí gente que necesite acercarnos mientras más, aunque sean granitos chiquititos. Junten 1000 granitos chiquititos y sale un buen pan. Y sale un buen pan de 1000 granitos chiquititos. Esto es lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso Jesús pide, no dice Señor que trabajen mucho. Padre, yo te pido que oren mucho. Nunca dijo eso Jesús. Te pido que sean uno. Te pido que sean uno, porque esa es la expresión del amor, esa es la expresión de la unidad. Después de que el pan del trigo se muele, se aplasta, se mezcla con los que ni quiere, ni se conocían, ni nada, y se mezcla con esos a través del agua, después se le pone al fuego para que se cocine. Y si no se le pone al fuego, no sirve para comer. Agarren ustedes eso, hagan una masa y que se acabó el gas, ni modo, así cómansela. A todos les da diarrea, no te lo puedes comer. Si no somos cocinados en el fuego del Espíritu Santo, si no somos capaces de mostrar ese amor, no somos comibles.
No somos comibles. No importa que estemos aquí. Por eso también hay sacerdotes en el infierno. No somos comibles si entre todos no formamos eso y nos dejamos quemar en el fuego del Espíritu Santo. Fíjense cómo el grano de trigo no se está haciendo comible para los demás granos de trigo. El grano de trigo tiene que trabajar para ser comible por el agricultor que lo sembró. Pero en el caso de nosotros sí es diferente. Si yo me porto de manera que ustedes no me pueden tragar, no somos uno. Si yo me porto de manera que ustedes no me puedan tragar, yo no puedo formar unidad. Soy un grano solo. Repito, aunque fuera un grano de primerísima calidad y el más grande y más gordo, no sale un pan de allí. Soy nada sin los demás. ¿Por qué? Porque si nadie está conmigo, es porque yo nunca tuve amor. Es porque yo nunca tuve amor. ¿Sí? Entonces, vienen personas, la suegra, la nuera, el yerno, que se portan mal y que hicieron tanto daño a la familia. Sí, pero sácalos y tu pan es más pequeñito. Dios ya escogió cuáles son los granos que van a formar los panes que Él va a poner en su mesa para Él, para comérselos Él. Y comérselo Él significa que nos va a permitir entrar en Él. Padre, que donde yo esté, estén ellos. Tenemos que ser pan comible, pero no podemos ser pan amargo, ni podemos ser pedacitos ahí chiquititos. No, tenemos que ser algo digno de Dios, digno de Dios. Tenemos que esforzarnos por hacernos comibles para los demás. Tenemos que ser más agradables con los que nos rodean. ¿Qué tal si por no ser agradables con los que nos rodean se van? Ya somos un pan más pequeño. Ya seríamos un pan más pequeño si nosotros no trabajamos y no nos esforzamos por ser más agradables a los demás en todo lo que le agrade a Dios. Porque no se trata de permitir el pecado, ni se trata de fingir, se trata de vivir. Si yo finjo el amor y los reúno, yo no estoy molido, yo no pertenezco a ese pan. Yo puedo hacer de todos ustedes un pan, pero yo no pertenecer a Él. Necesito también dejarme moler por el Señor. Todos tenemos que ser trigo molido y cocido, es decir, metido en el horno, pasado por el fuego. ¿Cuál fuego? El fuego del amor del Espíritu Santo. El fuego del amor del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos va a hacer comibles. Si yo tengo la sangre de Cristo porque la bebí, si yo tengo la carne de Cristo porque me alimenté de ella, si su voluntad actúa en mí y entonces su amor está en mí, ¿cómo no me va a comer Dios si soy parte de Él? Es como si estoy tan lleno de Dios, cuando Dios se me coma, por así decirlo, es como si se estuviera comiendo a sí mismo por todo lo que yo tengo de Él. Entonces yo tengo que ser ese pan, pero no un grano no hace un pan. Un grano no puede hacer un pan. La unidad depende también mucho de mi esfuerzo, de vencerme yo. Porque ustedes son débiles y ustedes tienen que vencerse para aguantarme a mí y yo tengo que vencerme para aguantarlos a ustedes. Porque ustedes son débiles y yo soy débil. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, como todos somos débiles, cada quien agarre su taza y para su casa, pues no, nadie es pan. Aquí nadie sería pan. Si nomás nos vamos a juntar un ratito aquí para la misa y tú, si te vi, ni me importa y ni me acuerdo. ¿Y eso qué? ¿Quiere decir que estás formando un pan? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios para poder llegar un día a vivir con ella? Necesitamos. La unidad depende de nuestro esfuerzo por dulcificar la manera como hablo, como trato a los demás. Quien va a medir el esfuerzo es Dios. No lo midan por lo que los demás digan. Porque si podemos fingir tantas cosas que solamente Dios sabe cuál es la verdad, entonces dejémosle a Él el juicio. Esta persona parece que actúa muy bien, parece que es muy sincera. Sí, yo no sé, ni me interesa, el juicio lo tiene Dios, no yo. A mí ni me va a preguntar, a mí por qué me meto en una vida de algo que Dios ni siquiera me va a preguntar. Lo que sí es, yo pongo de mi parte para poder ser pan comible para ustedes, y ustedes, si ustedes ponen de su parte para ser pan comible para mí, entonces todos juntos nos vamos a hacer pan comible para Dios. Pan comible para Dios. Todos pisados, todos aplastados,
todos triturados por el fuego del amor. Pero después viene una recompensa mayor. Todo lo que perdimos en la tierra es basura en comparación de lo que vamos a recibir en el cielo. Cuando entremos así, que fuéramos el pan más grandote que está en la mesa de Dios, porque trabajamos para forjar la unidad. Y si no, vamos a hacer un pan tan grande que seamos el más sabroso. Pero tenemos que estar mejor aplastados, mejor molidos y mejor quemados. Algunos ya estamos bien quemados, ¿verdad? Pero digo quemados por el fuego del Espíritu Santo. Quemados por el fuego del Espíritu Santo. Démonos cuenta pues cómo el amor en la unidad nos convierte en un pan que Dios puede poner en su mesa y lo puede comer. No podemos despreciar a nadie, no debemos perder a nadie. A veces vienen personas nuevas. Cuando llegan personas nuevas a la parroquia, ¿a quién le importan los nuevos? Era un grano más que iba a ser el pan al que tú ibas a pertenecer más grande. Pero ¿a quién le importó esa persona nueva? A nadie. Bueno, entonces esa persona no se siente bien y agarra sus cosas y andan buscando en qué lugares se sienten más a gusto, en qué lugares. ¿Por qué no trabajamos lo que tenemos que trabajar? ¿Por qué no estamos haciendo? A veces nos comportamos como si yo solito pudiera entrar al cielo. Como si yo solito pudiera ser un pan grande y digno de Dios Padre. Todo amargoso por mi manera de ser. ¿Qué clase de pan sería eso? ¿Qué clase de pan sería eso? No es suficiente entonces con que tú te portes bien, con que tú ores, con que tú te confieses, con que tú comulgues, pero no eres uno con nadie. No eres uno con los que van al cielo. Pues entonces, ¿a qué le tiran? ¿Acaso Dios quiere rambos espirituales aquí? No, todo lo que Dios hace lo quiere en comunidad, familia de amor. Y no puede haber unidad si no dejamos que la verdad nos aplaste, si no dejamos que la verdad nos vaya formando. Un solo grano, tú solo, tú sola, no puedes formar un pan para la mesa de Dios. ¿Acaso creen que Dios va a tener adornitos de pedacitos de granos ahí o se va a estar comiendo los granos de trigo? Eso no es sabroso, eso no es digno de un Dios, no sería digno ni siquiera de un rey, sería digno eso. Entonces no podemos dejar a nadie, tenemos que ver quiénes son aquellos que Dios quiere que nosotros formemos el pan. A lo mejor viene una persona, pero Dios quiere que forme pan en otro lugar. Sí, entonces no se trata tampoco así de acaparar y de obligar. No, porque también es de la persona. El esfuerzo que vamos a poner nosotros no es al estilo de los estos partidos políticos, sino el testimonio del amor, ser agradables, porque Dios, si esa persona la trajo el Señor, porque quiere que forme parte de nosotros, pero es una persona todavía débil, es una persona todavía... Sí, pero Dios no la trajo por perfecta, ni tampoco a nosotros nos trajo aquí por perfectos. A mí no me escogió como sacerdote por ser el más perfecto. Si Él hubiera buscado perfectos, yo no hubiera estado en esa lista. Yo no hubiera estado en esa lista de Dios. Entonces, no estamos aquí porque somos perfectos, solo porque Dios nos quería aquí. Bueno, pero ahora hay que trabajar para ser uno. No podemos despreciar a nadie, absolutamente a nadie. Porque nosotros solos no podemos formar un pan. Nos conviene ser constructores de unidad. Nos conviene ser constructores de unidad. Mientras mayor sea el amor que generemos entre nosotros, que tengamos y compartamos entre nosotros, mientras más sincero sea, porque va a haber luchas y va a haber momentos en los que no vamos a tener ganas de querer a ciertas personas por cualquier razón. Sí, eso es normal. Es el momento de aplastarnos a nosotros mismos para poder ser uno. Porque si no nos podemos aplastar, no vamos a poder ser uno en el Señor. Y si no somos uno, no seremos un pan digno en su mesa. Pidámosle a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, primero que podamos hacer su voluntad. Sí, y su voluntad, repito, no solo es que te confieses, comulgues, reces en tu casa. No, eso no es toda la voluntad de Dios.
Forma parte, está en el paquete, pero no es todo. La oración de Jesús que dijo, Padre, que sean uno. Ahí está la voluntad de Dios. Ahí está la voluntad de Dios. El que quiera vivir en ella tiene que pasar por cumplirla. Y si pasamos por ahí, mis hijos, lo que vamos a recibir no se compara en nada con lo que tengamos que soportar. No se compara en nada con lo que tengamos que soportar. Y para el poco tiempo que lo vamos a soportar. ¿Cuánto tiempo creen que nos vamos a tener que soportar entre nosotros? ¿1000 años? Imposible. ¿500? No. 100 menos. Menos. Ni estos niños que están aquí van a tener que soportarse 100 años. Menos nosotros los que ya estamos en la cuarta edad y media. Entonces, ¿cuánto tiempo? Y por una recompensa de ese tamaño, mis hijos, hay que echarle ganas entonces, y ya el Señor ha mostrado su voluntad. Los que quieran vivir en ella, empecemos por cumplirla, por construirla. Padre, que sean uno, que podamos ser uno con los que son más grandes que nosotros y que tal vez ni nos queremos acercar, o con los que son más pequeños que nosotros, que a veces ni queremos voltear a verlos. Todos son tan importantes a la hora de hacer el pan. Todos son tan importantes a la hora de hacer el pan. Le pedimos estas gracias que necesitamos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.